Hola, soy Jesús Yuste, soy escritor y tengo 4 libros publicados, un libro de relatos, Regreso a Innisfree, y 3 novelas de estilo policíaco, La mirada del bosque, que publiqué hace 10 años, Asesinato en el Congreso, en el que plasmé mi experiencia como diputado en Madrid con una trama policíaca, y La memoria de la turba, que es mi libro más reciente, los 3 últimos publicados en Xordica Editorial. Mis 3 novelas son policíacas, y esto se debe a que yo creo que el género policíaco es la novela social de nuestro tiempo, es la que permite hacer un retrato de nuestra sociedad de una forma amena y didáctica, es la forma en que podemos acercarnos a la condición humana, en la que podemos descubrir lo que nuestra sociedad esconde debajo de la alfombra. Pero además mi estilo de alguna manera es personal, combina la intriga propia del género con otras cuestiones, con crítica social, con un sentido del humor muy peculiar y con otros factores, erotismo, gastronomía, costumbrismo social. De alguna manera ese es el estilo que antes que yo trabajaron otros grandísimos autores como Manuel Vázquez Montalbán, el siciliano Andrea Camilleri o el griego Petros Markaris. Los 3 son los padres fundadores de lo que se ha dado en llamar la novela negra mediterránea. Durante el confinamiento hemos descubierto que la manera más fácil, más segura de viajar sin moverse del sillón es precisamente a través de los libros, ¿no? Con buena literatura podemos recorrer el mundo sin salir de casa. Y por eso unas novelas como las mías, ambientadas en la Irlanda rural, nos permite conocer un país extraordinario, un país con una historia y con una cultura absolutamente excepcionales, un país que si queréis conocer más yo os recomendaría mi blog Innisfree 1916, que ha sido recomendado por la revista Lonely Planet como el blog más completo sobre Irlanda en castellano. ¿Y por qué Irlanda? Bueno, podría decir simplemente que porque Irlanda me gusta. Os confieso que es un país que me apasiona, pero más allá de mis apetencias personales, creo sinceramente que Irlanda es el escenario más adecuado para contar historias con el estilo que yo escribo. Estamos hablando de un país lleno de secretos, de misterio, con un poco de magia y sobre todo con un sentido del humor muy socarrón, muy parecido al que tenemos en Aragón. Eso permite que cualquier historia en la que se combine lo ordinario y lo extraordinario, ambientada en Irlanda, sea verosímil, y sin embargo, si por ejemplo escribiera estas novelas usando como escenario Finlandia, pues yo creo que no se las creería nadie, ¿no? Eso es lo que vais a encontrar en La memoria de la turba. Mi novela más reciente es La memoria de la turba, que es la segunda novela de una serie que empecé con La mirada del bosque hace 10 años. Es una novela en la que no vais a encontrar un detective solidario, un detective solitario que resuelve un crimen, sino que vais a encontrar a un grupo de personas, un protagonismo coral, 6 personas, las fuerzas vivas de Ballydungel, que es un pueblo pequeño de la República de Irlanda, en frontera con Irlanda del Norte, un lugar donde nunca pasa nada y donde 6 personas, la maestra, que es novelista de éxito, el alcalde, la locutora de radio, el sexagenario sacerdote católico, la joven doctora que llega del mundo urbano y el sargento de la policía, se reúnen todos los miércoles a cenar. En esas cenas que ellos mismos bautizan como el Club de los Miércoles, suelen hablar de los crímenes de la novelista, pero cuando hay un crimen de verdad en el pueblo se sienten obligados a intentar resolverlo. Ahí arranca la novela. La memoria de la turba tiene 2 tramas fundamentales con las que arranca. Por un lado, nuestros 6 comensales de las cenas de los miércoles van a tener que intentar resolver un crimen cometido 70 años atrás en plena guerra civil irlandesa. 70 años atrás. Ciertamente un historiador ha desvelado que el héroe local no murió por causa de la guerra, sino que precisamente fue asesinado por otras razones. Eso provoca una gran tormenta política, pero al mismo tiempo desaparece un sacerdote, un joven sacerdote,
y se desatan todo tipo de rumores, y ninguno bueno. Esas son las tramas con las que arranca la novela. En el trasfondo de la memoria de la turba hay un homenaje a los historiadores de verdad, a los que desmitifican esas falsedades con las que los vencedores han escrito la historia oficial, pero también hay un homenaje a los cuentacuentos, a los que han sabido transmitir oralmente la cultura de un país como Irlanda, contando historias frente al fuego del hogar, frente al calor de la turba. A eso hace mención el título de la novela, y sobre eso hay una escena que luego os leeré. También esta novela plantea otras cuestiones o nos ayuda a ver otras realidades, como las transformaciones sociales que ha experimentado Irlanda en los últimos años y que en algún caso se parecen a las que ha experimentado España. También vamos a conocer el significado real de la fiesta de Halloween, que en realidad es una festividad celta nacida en Europa y que ahora es una festividad global, o incluso vamos a ver cómo se presenta un libro en una biblioteca de Dublín. Todo eso lo podéis encontrar en la memoria de la turba. Creo que en estos tiempos todavía gana más peso la recomendación de volver la vista a los libros, ¿no? Es muy importante que descubramos la capacidad, la magia que podemos encontrar en las librerías. Es muy importante que disfrutemos de la buena literatura, que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, que nos ayuda a alimentar nuestra alma. Los libros nos van a ayudar en estos años tan difíciles que estamos viviendo. Por eso yo os digo y os recomiendo que leáis buenos libros, y si leéis La memoria de la turba, pues estaré muy agradecido. Muchísimas gracias a todas y a todos. Tras la cena, la familia se reunía en torno a la chimenea. La turba ardía caldeando la casa y dejando su olor acre. O'Shaughnessy recordaba la figura de su padre, tras sus gafas redondas, iluminado en rojo por las llamas, narrando historias, como antaño había hecho su abuelo y mucho antes su bisabuelo, desde leyendas celtas hasta cuentos populares transmitidos oralmente de generación en generación. Su madre, sus hermanos y él mismo escuchaban atentamente, boquiabiertos, ante cada giro sorprendente de la trama que iba desgranando su padre. A veces les contaba las aventuras de la Finna, una banda legendaria de guerreros y poetas. En otras ocasiones eran historias de hadas y leprechauns, las que les hacían soñar con mundos de fantasía. No obstante, la especialidad de aquel maestro era recoger la actualidad del pueblo y los alrededores y narrarla con el humor y el sabor de los cuentos irlandeses. Décadas después, cuando en la escuela de Ballydungale querían explicar lo que era un cuentacuentos, se limitaban a nombrar a Sean Seamus O'Shaughnessy, el maestro que enseñó a generaciones de alumnos a través de sus historias contadas al calor de la turba. En casa y en el colegio creaba personajes de la nada, solo con sus palabras, mientras que a ojos de los niños cobraban vida en el movimiento de las llamas. Su hijo recordaba cómo le impactó el hallazgo de un cadáver de miles de años que se había conservado momificado naturalmente en la turbera. Aquella noticia del periódico se convertía en imágenes a través de las palabras de su padre, escenas de un sacrificio ritual en tiempos salvajes que podían ver reflejadas en el fuego de la chimenea. La turba nos cuenta historias, a veces porque las conserva escondidas dentro de sí a lo largo de los siglos, y otras veces porque las contamos al calor del hogar y las vemos cobrar vida en las llamas mientras arde la turba, decía el viejo profesor O'Shaughnessy. Mi padre lo llamaba la memoria de la turba. La historia de nuestra nación hunde sus raíces en este suelo, y bajo nuestros pies las turberas conservan vestigios de nuestro pasado. Pero cada vez que el contador de historias narra al calor de la turba, también está transmitiendo cultura popular, creando memoria colectiva, y a eso también lo llamaba la memoria de la turba. Muchas gracias.